Años después del asesinato de Lorenzo González Cacho, el caso aún despierta la indignación en el pueblo. Una de las personas que estaba en el lugar de los hechos aquella madrugada del 10 de marzo del 2010 es su hermana mayor, quien decidió hablar en exclusiva con Noticentro. Ella nos contó cómo ha procesado esta tragedia familiar y por qué no desea relacionarse con su madre Ana Cacho en este nuevo capítulo de Crímenes sin esclarecer. El asesinato de un niño que marcó a un pueblo. 12 años después, la muerte de Lorenzo González Cacho sigue sin esclarecerse. Según la investigación, la noche de los hechos en su casa en Dorado, además de su madre, estaban sus dos hermanas. La mayor de ellas, quien al momento del incidente tenía 13 años, accedió a hablar ante las cámaras de Noticentro sobre cómo ha procesado la muerte de su hermano, a quien recuerda con nostalgia. Mi hermano siempre era bien positivo, bien cariñoso, siempre quería dar abrazos, y fue una persona muy especial. Y yo creo que eso ha resaltado incluso a las personas que no conocen, y yo creo que por eso entiendo que este caso ha resonado mucho, porque incluso con ver una foto de él, las personas como que se acogieron a la imagen de él y no sé, tiene una presencia, un espíritu que no se puede describir mucho, pero es una persona muy especial y hubiera querido que él estuviera aquí con nosotros. Una cara conocida por muchos es la del padre de Lorenzo, Ahmed Ali González, quien por años ha clamado por justicia en el caso de su hijo. El pueblo de Puerto Rico se convirtió en la familia extendida de Lorenzo y de nosotros y obviamente de mis hijas. Los últimos recuerdos de Ahmed con su hijo fueron en los parques de soccer, un deporte que le apasionaba. Como no tenía en ese momento el acceso a mis hijas, pues la manera era mi terapia, era ir a los parques, ir a las prácticas, aunque no estuviera allí. Él estaba para mí. A pesar de su corta edad de 8 años, su hermana mayor describe cómo fue un apoyo dentro del proceso de divorcio de sus padres 2 años antes de la tragedia. Su temperamento era bien, sabía manejar muchísimas situaciones, y incluso esos últimos 2 años de su vida tuvimos que manejar como los hermanos, ¿verdad? Tuvimos que manejar muchas situaciones y nos ayudábamos mutuamente, y él siempre también me apoyaba a mí, apoyaba a su hermana menor. Esta joven describe cómo esa separación fue transformando su ambiente familiar y su madre. Hubieron muchas situaciones entre pareja, ¿verdad? Mi papá y mi mamá, que yo creo que mi mamá se puso muy vulnerable emocionalmente, y la verdad que yo siento que en ese periodo de 2 años yo progresivamente la veía más distanciada y más diferente de la persona que ella era antes. Tanto la hija mayor como el padre evitan tan siquiera nombrar a Ana Cacho, la madre sobre quien la opinión pública ha fijado responsabilidad por la muerte del niño. ¿Cómo describirías a Ana como madre? Mira, desde un principio siempre en todas y cada una de las entrevistas he tratado de evitar hablar sobre la madre de mis hijos. Pasé por una batería de psicólogos, me tuve que someter a un sinnúmero de pruebas, y por el respeto que le tengo a mis hijos, pues he evitado completamente por eso. Pero ni siquiera algo positivo que me puedas decir de su relación de ella con sus hijos. Como te comenté, los recuerdos que hubieron los vivimos nosotros. Aunque no quiso abundar, la hermana mayor dijo que fue descubriendo información que la llevó a decidir alejarse de su progenitora. Yo creo que a raíz de la muerte de mi hermano hubieron muchos hallazgos, descubrimientos de ciertas cosas preocupantes, y entiendo que eso pues me separaron obviamente de ella y de mi familia. Aunque a sus 24 años se ha replanteado reconectar con su madre, cree que por el bien de su salud emocional no cambiará de opinión. El pensar en mi mamá, el ver una imagen de ella, el escuchar el nombre y todo, trae muchas emociones para mí que a veces son difíciles.
Y pues entiendo, trato de protegerme en ese sentido. Fueron muchas las teorías que comenzaron a surgir sobre qué pasó esa madrugada del 9 de marzo del 2010, incluso versiones que de alguna manera involucraban a la hermana mayor y que llevaron al departamento de la familia a tomar la decisión de separarlas en diferentes hogares sustitutos. Profundizaba más el dolor que yo estaba sintiendo de el cambio tan drástico que tuve en mi vida, porque lo que implica remover unos niños de la casa es estar en un hogar donde uno no conoce a nadie, estar completamente separado de su familia o de amigos, de todo tipo de normalidad. Luego de años recibiendo asistencia de trabajadores sociales y psicólogos, ha logrado procesar la tragedia que destruyó a su familia. Proteger la salud mental de uno en procesos, ¿verdad?, bien tensos, bien depresión, en momentos de crisis que todo el mundo tiene en la vida, pues tener ese apoyo externo, donde ese espacio que es sagrado de uno, ¿verdad?, con una persona que es objetiva, que puede tener empatía con uno. Precisamente esta joven decidió hacer una carrera en el área de salud mental para ayudar a otros desde su ejemplo de resiliencia. Mañana en la segunda parte hablamos de la presión que recibió para que dijera qué pasó la noche que Lorenzo fue asesinado. Habían 4 personas, mi hermano, yo, mi hermana y mi mamá en la casa. Sucede algo donde fallece mi hermano y pues van a ir a donde mi mamá, van a ir a donde mí, van a ir a donde mi hermana. Bueno, y de hecho, como vieron, a petición de esta joven, pues protegimos su identidad. Nos imaginamos lo difícil que ha sido este proceso por lo público, precisamente, ¿no?, del caso. Definitivo, un caso muy espinoso que aún se mantiene en comentarios, que se procesó a una persona y que pues eso pues no fue de la satisfacción general, que pues no creían que la persona que se encausó fue la persona responsable, ¿no? Precisamente mañana nos vamos a adentrar en ese proceso investigativo del caso. Vamos a conversar con el exsecretario de Justicia, César Miranda, cuya bajo incumbencia fue que se acusó a Luis Gustavo Rivera Seijo, alias El Manco, por el asesinato de Lorenzo. ¿Por qué fue que no prosperó esa acusación? También, de hecho, conversamos con el abogado de defensa de El Manco sobre pues cómo el Ministerio Público no logró prevalecer y si es que en efecto algún día veremos que este caso logre esclarecerse o no. Y pues hablamos con la hermana y con el papá, obviamente, también de esta parte del proceso. Muy bien, y mañana pues muy importante para escuchar las declaraciones de cuáles son los recuerdos de esta joven de esa noche. No se lo pierda mañana en esa segunda parte.